Les voy a pedir que puedan buscar en su Biblia, en el libro de los Hechos, capítulo 26, versículos 24 al 29. Hechos capítulo 26, versículos 24 al 29. Es cortita la lectura, pero vamos a estar repasando los capítulos 24 y 25 a lo largo del sermón. Ya, Hechos 26, versículos 24 al 29, dice así la palabra de Dios. Aquí refiriéndose a Pablo, dice, diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo, estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Mas él dijo, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en ningún rincón. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces, Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Y Pablo dijo, quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas. Les invito a que inclinen su rostro y oremos una vez más. Bendito Dios, te pido humildemente, Señor, que abras nuestro entendimiento a tu palabra. Que tu Santo Espíritu obre, Señor, para que podamos recibir tu palabra como lo que es, Señor. Palabra de Dios, palabra de vida. Señor, que los dichos de mi boca, la meditación de mi corazón sean agradables a ti. En el nombre de mi Salvador Jesús. Amén. Bien. ¿Te ha pasado que algunas veces las cosas nunca pasan como tú lo planeas? Como te las imaginaste. Por ejemplo, un viaje. Tú planeas un viaje, lo planificas, tienes una expectativa y resulta que empiezan a pasar cosas y empieza a desaparecer todo lo que tú te habías imaginado. O a veces las situaciones. Una situación, un evento importante, lo planificamos, lo planeamos y resulta que sucede tal cual o totalmente diferente a lo que nosotros nos habíamos imaginado. Por ejemplo, mi esposa y yo planeamos casarnos en mayo del 2020. Hicimos todos los preparativos, invitamos a todas las personas, elegimos el lugar donde íbamos a ir de luna de miel, compramos los pasajes, la reserva, hicimos todo. Y en marzo vino la pandemia. Y ahí todo se fue a la vez, como dicen. Ahí vino la incertidumbre, la modificación de los planes, empezar a cambiar la fecha y dijimos, ya sabes qué, esto yo no creo que dure tanto. Aplacémoslo unos 4 meses más. Modificamos las invitaciones y que seguía lo mismo, o peor incluso. Y el tiempo se extendió y se extendió. Finalmente nos casamos en noviembre de ese mismo año, en plena pandemia. ¿Y saben qué? Fue hermoso, fue perfecto. Y fue la voluntad de Dios. Fue un tiempo precioso porque también nos dio la posibilidad de poder mostrar nuestra fe en Dios. A pesar de todo, nosotros, y por la gracia de Dios, seguimos firmes, mostrándole a muchos nuestra fe. La verdad es que para nosotros, las diferentes situaciones de la vida muchas veces pueden parecer que no tienen ningún sentido. Muchas veces podemos ser incapaces de ver alguna salida ante alguna determinada situación. Pero todo, como decía el hermano Alex, está
bajo el dominio, bajo el control soberano de nuestro Señor. Y todo es parte del plan de Dios. Es un plan divino, un plan perfecto. Plan que se relata en el texto que acabamos de leer. La oportunidad para exponer el Evangelio. Se titula el sermón. Y el primer punto es aquí una gran oportunidad. En esta sección del libro de Hechos, Pablo se encontraba haciendo su defensa frente a un rey, que era el rey Agripa. Recordemos que Pablo había sido detenido en Jerusalén. En aquel tiempo había varios judíos que procuraban matarle. Y el tribuno de Jerusalén decide enviar a Pablo al gobernador romano que se encontraba en Cesarea. Este gobernador se llamaba Félix. Ahí Félix lo tiene a Pablo durante 2 años preso. Estaba recluido. Después Félix hizo un cambio y llegó otro gobernador que se llamaba Porcio Festo. Pero Félix, antes de irse, dijo, ¿saben qué? Yo para no echarme a los judíos encima, voy a dejar a Pablo preso. ¿Por qué? Porque así los judíos no me van a tomar mala, porque los judíos lo quieren matar. Así que ahí le deja Félix a Pablo, a este nuevo procurador que era Festo. Festo lo primero que hace es interroga a Pablo, pero no encuentra nada contra qué acusarle. Y durante el primer interrogatorio de Festo a Pablo, ¿qué es lo que hace? Dice, yo soy ciudadano romano y yo quiero ir delante del emperador. El emperador, que en aquel entonces no era ni más ni menos que Nerón. Nerón era un emperador famoso por su crueldad, por su persecución en contra de los cristianos. Y ahora Festo tenía un trabajito. Su trabajo era elaborar un informe que sea contundente, que tuviera los argumentos para enviarlo al emperador. No lo podía enviar sin nada, así que tenía que hacer algo, pero tenía el problema que no tenía nada contra qué acusarlo. Los textos nos dicen que después de eso pasaron algunos días y seguramente en una visita de cortesía para felicitar a Festo por su nuevo cargo, llegan a visitarlo el rey Agripa con Berenice. ¿Quiénes eran ellos? El rey Agripa era el rey Herodes Agripa II. Él era hijo de Herodes, el Herodes de los tiempos del Señor, y era nieto de Herodes el Grande, que fue el Herodes que mandó a asesinar los niños en el tiempo del Señor, cuando el Señor había nacido. Agripa era gobernador de un reino que era subordinado de Roma, pero era muy poderoso, tenía muchas regiones y muchas provincias que los diferentes emperadores le habían ido entregando a él. Y visitaba a Festo con su hermana Berenice. Berenice vivían los dos juntos. Berenice había estado casada con su tío, con el hermano de su papá. Y después que se murió su marido, se casó con el rey de Cilicia, pero después lo dejó y se fue a vivir con Festo. En fin, una vida muy ordenada, como podrán ver. Pero era característico de la familia Herodes. Herodes Agripa II tenía la reputación de que él era seco en las cosas judías. Él sabía mucho respecto a la religión judía. Y él tenía esta fama. Por eso es que Festo vio una oportunidad de una ayuda para poder encontrar algo en contra de Pablo y poder elaborar su informe y enviarlo al emperador. Y el mismo Festo declara en Hechos, en el capítulo 25, versos 24-27, que él no sabía nada, no tenía nada, no encontraba nada en contra de Pablo. Él le dice, cuando presenta a Pablo, le dice, Rey Agripa, y todos los varones que estáis aquí juntos con nosotros, aquí tenéis a este hombre, respecto del cual toda la multitud de los judíos me ha demandado en Jerusalén
y aquí, dando voces que no debe vivir más. Pero yo, hallando que ninguna cosa digna de muerte ha hecho, y como él mismo apeló a Augusto, que es el emperador, he determinado enviarle a él. Como no tengo cosa cierta que escribir a mi señor, le he traído ante vosotros y mayormente ante ti, oh rey Agripa, para que después de examinarle tenga yo qué escribir. Porque me parece fuera de razón enviar un preso y no informar de los cargos que haya en su contra. Entonces aquí se ve cómo Agripa no tenía la menor idea de qué cargos imponerle a Pablo. Entonces Agripa le dice a Pablo, ok Pablo, estás delante de mi presencia, habla, expone tu caso. Y Pablo comienza a relatar su vida, él comienza a contarle cómo él era un perseguidor de los cristianos. Después le relata su conversión camino a Damasco y cómo luego de aquel encuentro con el Señor, él es transformado y pasa de ser un perseguidor implacable, un perseguidor furioso, como lo describe la Biblia, a ser un defensor implacable del Señor. Y eso, queridos, es una conversión. Es un vuelco de convicciones de 180 grados. Es un cambio de vida totalmente absoluto e irreversible. Aquí estaba Pablo, ahora, exponiendo su causa frente a Agripa después de haber estado 2 años preso, seguramente sin entender, sin comprender cuál era la voluntad de Dios. Pero todo estaba dentro del plan soberano de Dios. Recordemos, cuando el Señor le dice a Ananías en Hechos capítulo 9, ve, porque instrumento escogido me es este. Aquí estaba hablando por Pablo. Para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y aquí se estaba cumpliendo lo que el Señor muchos años atrás le había dicho a Ananías, que él iba a estar delante de reyes, exponiendo el nombre, exponiendo el evangelio. Por lo tanto, los acontecimientos de Pablo solo era el cumplimiento de la palabra de Dios. Y el Señor había direccionado todo para que Pablo pudiera exponer el evangelio delante de personas que eran de otro rango social. Los textos en Hechos 25 nos dice que Pablo no estaba tan solo frente a Agripa, frente a Berenice y frente a Festo, sino que también estaba frente a los tribunos y los principales hombres de la ciudad. Los hombres más importantes de la ciudad estaban con ellos, lo estaban escuchando, por lo cual era una tremenda oportunidad que tenía para exponer el evangelio. En la vida del creyente, queridos, nada es casualidad. Todo pasa por algo, todo. La pregunta para nosotros es, ¿nosotros aprovechamos las oportunidades que se nos presentan? Muchas veces, los peores momentos de la vida, los peores momentos que vivimos son los momentos más difíciles, son las más grandes oportunidades para poder mostrar a Cristo. Aquí Pablo llevaba 2 años preso, estaba encadenado, probablemente pasando las necesidades básicas. Y sin embargo, sus circunstancias no son un impedimento para que él predique el evangelio, con la misma pasión, con la misma fuerza, con la misma convicción. Segundo punto se titula Una invitación a creer en el evangelio. Permiso. Una invitación a creer en el evangelio. Pablo estaba terminando su defensa, indicando que el Señor debía ser el primero en la resurrección de los muertos, cuando Festo lo interrumpe y le dice, estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. A lo que Pablo le contesta, no estoy loco, excelentísimo Festo,
sino que hablo palabras de verdad y de cordura, pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. Es como si Pablo le dijera: toda la obra de Cristo, todo lo que Él hizo, todos sus milagros y todo mi trabajo que he hecho, todo ha sido realizado a la luz. Y hay miles de testigos de esto. Nada se ha hecho a escondidas o oculto. Y finalmente Pablo insta al rey Agripa a creer. Versículo 7. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Ante lo cual el rey responde: por poco me persuades a ser cristiano. Y qué triste declaración, hermanos. Qué triste declaración. Por poco, casi me convences, Pablo. Estuviste así de convencerme. Queridos, el infierno va a estar lleno de casi cristianos. Personas que muchas veces se expusieron al Evangelio. Personas que muchas veces tuvieron la oportunidad de entregar su vida a Cristo, pero faltó poquito, casi nada. Pero ese poquito, ese casi nada, tiene implicancias eternas. ¿Cuántas veces nos ha pasado que pareciera que alguien va a dar un sí por Cristo, que nos escucha atentamente, con mucho respeto, y que justo más encima en ese momento fluyen las palabras y conectamos bien las ideas, todo va bien? Y pareciera que esa persona se está convenciendo, pero al final su respuesta es un triste casi. Eso es una muestra, querido, de nuestra incapacidad para poder transformar los corazones. Y es una evidencia de que es solo Dios quien puede dar vida y puede transformar los corazones. La conversión, queridos, es un milagro. Es un milagro de Dios. Y solo a Él se le atribuye. Cada vez que vemos a alguien que se convierte al Señor, que acepta a Cristo como el Señor y el Salvador de su vida, estamos siendo testigos de un milagro. Estamos atestiguando la obra poderosa de Dios en la vida de esa persona. Estamos atestiguando cómo alguien que estaba condenado a vivir una eternidad de miseria pasa a ser parte de la familia de Dios. Pero no depende de nosotros, es don de Dios. Y nosotros debemos descansar y encontrar la paz en ello. Lo que no quiere decir que no nos vayamos para el otro lado y no hagamos nada. Total, la salvación es de Dios. Si Dios quiere, se salvará, y si no quiere, no nomás. Dios no me necesita. Y es verdad, Él no depende de nosotros para llevar a cabo sus propósitos. Él no depende de nosotros. Sin embargo, Él nos usa como instrumentos. Y la verdad es que nosotros no conocemos los planes de Dios y nunca, jamás nosotros debemos descartar a nadie, jamás. Nunca, jamás nosotros debemos dejar de presentar el Evangelio a nadie, cuantas veces sea necesario. Puede que hoy una persona responda de manera hostil al mensaje del Evangelio y lo haga durante toda su vida. Puede que se burle del Evangelio, puede que se burle de nosotros, que nos trate de ignorantes, de fanáticos, y puede que al final Dios tenga en su propósito llamarle y abra sus ojos y todo le haga sentido. Esa persona puede ser como nuestro querido apóstol Pablo, un perseguidor implacable de los cristianos, furioso, ansioso de perseguirlos y querer castigarlos, tanto así que cuando el Señor le dice a Ananías: ve donde Pablo de Tarso, Ananías queda como: pero Señor, ¿tú sabes quién es él? Él nos persigue. Y el Señor le dice: ve, porque instrumento escogido me es este. Lo más improbable para Ananías y para cualquiera era parte del plan perfecto de Dios. Y aquí estaba Pablo, muchos años después, presentando el Evangelio ante reyes. Finalmente,
el último título dice, quiera Dios que por poco o por mucho. Ante la negativa del rey Agripa, por poco Pablo, casi tú me persuades a ser cristiano. Pablo le dice en el versículo 29, quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueses hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas. Es como si Pablo le dijera, no importa la cantidad, rey, no importa si es por poco o por mucho, no importa la forma, no importa si es una conversión casi imperceptible o es una conversión estremecedora. No importa si entras al reino de Dios a la rastra como un abortivo como yo, o entras y conoces al Señor desde joven, no importa. Lo importante es que conozcas a Cristo. Lo importante es que Cristo sea el Señor y el Salvador de tu vida. Queridos, pensemos en esta escena. Pablo estaba frente a un rey y frente a muchas personas poderosas y distinguidas, y todas ellas personas libres. Y Pablo, dentro de todo ese grupo de personas, era el único que estaba encadenado, el único. Pero en el fondo, él era el único realmente y verdaderamente libre. Las cadenas de Pablo solo eran temporales, circunstanciales, pero las cadenas del pecado, queridos, son eternas. Y si bien las personas pueden tener una vida de aparente libertad, la verdad es que es una trampa, es un engaño. No hay libertad fuera de Cristo, no la hay. Fuera de Cristo, todos somos esclavos de nuestra carne, esclavos de nuestras pasiones, esclavos de nuestros deseos. Sin Cristo, somos esclavos y estamos muertos espiritualmente, caminando irremediablemente durante toda nuestra existencia en la tierra a un abismo del cual no hay retorno. Pablo sabía muy bien esta condición de la humanidad. Es por eso que le dice, quisiera Dios que fueran hechos como yo, libres, excepto estas cadenas. Él conocía muy bien cuál es la principal necesidad de todo ser humano, Cristo. Cristo es la necesidad universal, es una necesidad que no distingue eras, es una necesidad que no distingue razas, no distingue culturas, no distingue posiciones sociales. Todos lo necesitan, todos, sin excepción. Es una necesidad urgente, urgente. Porque mientras viva una persona, siempre va a haber esperanza, siempre. Como dice Eclesiastés, aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque más vale o porque mejor es perro vivo que león muerto. Hermanos, tristemente nosotros, sobre todo los cristianos que llevamos caminando más tiempo, descansamos en la comodidad de nuestra salvación. Y poco a poco comenzamos a vivir nuestro cristianismo de una forma egoísta, de una forma indiferente con nuestro prójimo, incluso con nuestros familiares más cercanos. Nos rendimos y nos sentamos como meros espectadores a ver cómo las personas sin Cristo van caminando indiferentes hacia el abismo donde no hay retorno. Quizás nos falta un poco de perspectiva de eternidad. Muchas veces nuestra vida es demasiado importante. Hay una película que me gusta mucho que se llama Pablo, apóstol de Cristo. No sé si la han visto. Está en Netflix. Y Pablo estaba preso y ya estaba en Roma listo para ser ejecutado y conversa con el que era el encargado de la cárcel, con Maurizio, italiano. Y él le dice, mira, para mostrarle la perspectiva de eternidad, imagínate el mar y tú estás en medio del mar y no ves nada más que agua por todos lados y tú tomas una pequeña porción de agua en tu mano. Esa porción de agua en tu mano
es la vida del hombre. El hombre en su vida vive y se desfallece por esa porción de agua que se derrama entre los dedos y desaparece. El reino al cual yo sirvo es la expansión de agua. A lo mejor nos falta meditar en eso. Nos falta pensar en que nuestra vida es un soplo. Y aquellos que tenemos más edad, miramos para atrás y decimos, oh, qué rápido pasó la vida, ¿cierto? A lo mejor descansamos mucho en la soberanía del Señor. Total, el Señor es soberano y Él va a cumplir su propósito. Y está bien eso. El Señor es soberano, Él es rey, pero ¿cuántas veces es nuestra oración que el Señor, dentro de su soberanía, nos use como sus instrumentos de salvación? ¿Cuántas veces nuestra oración pedirle, Señor, ayúdame a ser tu instrumento para contemplar el milagro de ver un muerto vivir? ¿Cuántas veces? Que nos conceda ese privilegio de ser su mensajero y llevar palabras de vida. O quizás simplemente nos falta meditar más en el Evangelio. Meditar de cómo Dios nos salvó. Quizás simplemente nos falta mirar más seguido a la cruz. Contemplar ahí a nuestro Salvador. Verlo. Ver ahí clavado al Hijo de Dios. El Hijo de Dios. Haciendo suya nuestra deuda con Dios. Haciendo suyo nuestro pecado y recibiendo el castigo que nosotros deberíamos haber recibido. ¿Por qué? Por amor. Por amor. Y nosotros, queridos, sin duda a todos nosotros nos falta amor. Amor por nuestro prójimo. Amor por los perdidos. El amor que tuvo Cristo, el amor que tuvo Dios por nosotros cuando éramos sus enemigos. Nos falta eso. Y el amor viene de Dios. Él es la fuente del amor. No va a nacer de nuestros corazones. No va a saber de sus corazones ni del mío. Viene de Dios. Él es la fuente principal. Que nuestra oración sea que el Señor nos ayude a tener un corazón cada vez más parecido al de nuestro Señor Jesucristo. Y tener un sentido de urgencia por mostrar el Evangelio de salvación a aquellos que no le conocen. Oremos.